hermanos, yo como electricista, como mi trabajo lo es, lo que abarca mi trabajo es muchas veces instalar todo lo necesario para que en una casa no haya ningún lugar con oscuridad. No solamente es eso, no solamente es instalar todo lo eléctrico en una casa, sino muchas veces me toca aconsejar a las personas y compartirles y ponerles qué tipo de luces van en ciertos lugares, qué tipo de cable correr, darles consejos para mejor instalación de las luces para que se vea un poco más alumbrado el lugar. Y una de las cosas que siempre me han dicho mucho, que lo que no quieren es de que se vea oscuro, ellos lo que quieren es tener muchísima luz. Pero muchas de las veces también tengo que darles el consejo a las personas de qué tipo de luces instalar, porque no podemos instalar cualquier luz en cualquier lugar. Pero ha habido muchos trabajos en los que me han pedido que haga, ya sea en lo residencial de las casas o en lo comercial donde trabajo la mayoría del tiempo. Y muchas veces, mis hermanos, no sé realmente qué hacer. Muchas veces en ciertos proyectos que me han puesto, por ejemplo, cuando nos llevan máquinas para conectar, muchas veces no sé qué hacer. Muchas veces me quedo a ciegas. Como dirán muchos, hey, no sé, no alcanzo a ver más de esto, de lo que ustedes me están pidiendo. Muchas veces tengo que correr yo a un libro que se llama el libro de códigos de electricidad, que es nacional de los Estados Unidos solamente, para saber qué hacer, para saber qué tipo de cable se usa, qué tipo de cable, con qué tipo de insolación necesitamos para ese tipo de máquinas. Entonces lo que tengo que hacer muchas de las veces es ir y empezar a buscar ciertos códigos, porque ese libro tiene muchísimos códigos que yo necesito seguir para poder hacer conexiones correctas y para que esas conexiones tengan una buena garantía y tengan una buena seguridad para protección de la maquinaria y para protección de la compañía con la que yo trabajo. Entonces, ¿por qué les comparto esto, mis hermanos? Porque yo decidí usar este verso de David, porque yo decidí usar este verso en el segundo libro de Samuel, porque yo decidí ver este ejemplo, esta declaración tan fuerte de David y compartirla con ustedes. ¿Por qué? Porque David, mis hermanos, en este verso hace una declaración tan fuerte. David hace una declaración tan sabia que él dice: Jehová es mi luz, Jehová va a alumbrar mi camino, Jehová es el que alumbra mis tinieblas. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que para muchos de nosotros, en estos tiempos en los que estamos viviendo, mis hermanos, no es realmente un secreto que estamos viviendo tiempos de oscuridad. Creo que para muchos no es un secreto que estamos viendo muchísima oscuridad, muchísimos de problemas, muchísimos de cosas contrarias a lo que la palabra de Dios nos dice. Y no solamente lo estamos viendo en este lugar donde estamos, no solamente lo estamos viendo en la ciudad en la que vivimos, no solamente lo estamos viendo en este país en el que estamos, sino realmente se está viendo mundialmente la oscuridad en muchísimas áreas, porque hay muchísima gente que no sabe realmente qué hacer. También estamos viendo que hay muchísima oscuridad en estos tiempos en la economía. Vemos cómo la economía sube y baja, vemos cómo realmente la oscuridad se está tomando el lugar en los gobiernos, cómo vemos tanta oscuridad en los gobiernos, cómo vemos tanta oscuridad en las familias, cómo vemos tanta oscuridad en los valores en los que Dios nos ha mostrado, nos ha enseñado en su palabra en muchos de nosotros. Y creo que una de las grandes cosas como cristianos que necesitamos hacer y debemos aprender, mis hermanos, es a seguir adelante en los tiempos de oscuridad. Como cristianos, muchos de los grandes hombres, y tenemos muchísimos ejemplos en la palabra de Dios, tenemos muchos personajes bíblicos que pasaron muchísimas temporadas o muchísimos tiempos de oscuridad en sus propias vidas. Por ejemplo, les puedo compartir de José el soñador, José el hijo de Jacob. Este hijo de Jacob, que no solamente fue traicionado por sus hermanos, sino que fue echado en un pozo donde pasó un tiempo de oscuridad.
Igualmente, puedo darles otro ejemplo, el ejemplo de Job. Job es otro ejemplo que no solamente lo perdió todo, sino que además su cuerpo se llenó de llagas. Él pasó por un tiempo de oscuridad. Puedo ponerles otro ejemplo de otro personaje que pasó por temporadas o por tiempos de oscuridad, como el gran profeta Elías, el gran profeta de fuego, que se le llamó así. Este hombre Elías, que fue amenazado, mis hermanos, de muerte, y terminó yéndose a esconder a una cueva, atemorizado por su vida. Este hombre también pasó por un tiempo de oscuridad. Entonces, la verdad es esta en todos los sentidos y en todos los ejemplos que le puse en cada uno de estos hombres. La verdad es que para muchos de nosotros como cristianos vamos a pasar por tiempos o temporadas de oscuridad. Para nadie, para ninguno de nosotros, no podemos evitar, no puede ser inevitable que todos vamos a pasar por tiempos de oscuridad. Todos vamos a pasar por tiempos de dolor, todos vamos a pasar por tiempos de sufrimiento. Todo mundo, sea joven, sea adulto, sea anciano, todos y cada uno de nosotros vamos a pasar por esas temporadas. ¿Y por qué les digo esto, mis hermanos? Porque esto va a seguir pasando, no lo podemos detener. ¿Quién de nosotros no quisiera detener esos tiempos de dolor? ¿Quién de nosotros no quisiera detener esas temporadas donde todo está oscuro? Donde no alcanzamos a ver absolutamente nada. Y una de las grandes cosas de la oscuridad o de los tiempos de oscuridad que muchas veces tenemos y que tuvieron estos hombres fue de que no podían ver. Una de las características de una temporada de oscuridad es de que no podemos ver. A mí me ha pasado muchísimas veces. Muchas veces me ha pasado que, como muchas veces trabajo en lugares oscuras donde no puedo trabajar con electricidad, necesito una lámpara que esté conmigo para poder ver. Y si no puedo ver nada, hermano, no puedo tocar nada. No puedo hacer absolutamente nada en ese lugar porque no puedo ver lo que estoy haciendo. Y muchas veces, si lo comparamos eso en nuestras vidas, hermanos, muchas veces cuando nosotros estamos pasando de oscuridad, pasando tiempos oscuros o temporadas de oscuridad, no podemos ver nada. No podemos ver hacia dónde vamos, no podemos ver absolutamente nada. Y una de las grandes cosas que nos pasa a todos como seres humanos es de que no podemos ver a Dios. En los tiempos de oscuridad, cuando estamos atravesando esos procesos, esos procesos de dolor, esos tiempos o temporadas de oscuras, hermanos, no podemos ver a Dios. Muchas veces no podemos ver a Dios en medio de la tormenta, no podemos ver la salida al problema, no podemos ver la luz al final del túnel. No podemos verlo. Es algo bien difícil, es algo bien frustrante, estando en medio del problema, estando en medio de la dificultad, estando a oscuras y no poder ver nada. No poder caminar, no poder hacer absolutamente nada porque no podemos ver y nosotros necesitamos ver para poder avanzar. Entonces, una de las grandes cosas que no podemos ver, mis hermanos, cuando estamos en medio del proceso, en medio del desorden o en medio del daño, o como usted le quiera llamar ese tiempo de oscuridad, es de que no podemos ver las respuestas a lo que estamos pasando. Muchas veces cuando estamos en medio del problema, no podemos ver esa respuesta y por más de que le preguntemos a Dios, por más de que busquemos preguntas en el ser humano, no podemos ver una respuesta a la circunstancia que estamos pasando en ese momento. Una de las grandes cosas, como les dije, es de que no, mis hermanos, todos vamos a pasar por esos momentos de oscuridad, por esos tiempos de oscuridad. Nadie los va a poder evitar. No podemos ver muchas veces cuando estamos en medio de la batalla, cuando estamos en medio del sufrimiento, no podemos ver el fruto de nuestro trabajo. Trabajamos como locos, trabajamos cada día más duro y no podemos ver el fruto de nuestro trabajo, no le hayamos sentido a eso, trabajamos como zombies muchas veces. Muchas veces cuando estamos en medio de la oscuridad, mis hermanos, no podemos ver el llamado, el que Dios nos hizo hace 15, 20 años atrás. Cuando estamos en medio del sufrimiento, ni usted ni yo nos acordamos del llamado que Dios nos hizo hace años atrás. Cuando estamos en medio de la oscuridad, mis hermanos, no alcanzamos a ver el propósito por el que estamos en esta tierra.
Cuando estamos en medio del conflicto, del problema, o en medio de la oscuridad, no podemos ver a lo que Dios nos mandó a esta tierra. Se nos olvida todo. No alcanzamos a ver realmente lo que Dios hizo para estar nosotros hoy aquí en este lugar. No podemos ver lo que Él quiere que hagamos en este lugar. No alcanzamos a ver el destino que Dios nos ha prometido por mucho tiempo. No lo alcanzamos a ver. No alcanzamos a decir, wow, Dios me está esperando. Un día voy a llegar con Él. No alcanzamos a ver eso. Cuando usted y yo estamos en medio del problema, no lo alcanzamos a ver. Hermanos, son solamente puros tiempos en lo que solamente es puro dolor y sufrimiento. Cuando estamos en esos momentos, cuando estamos en esos tiempos tan oscuros, es solamente dolor y sufrimiento. Y es algo triste. No es algo agradable. Es algo que nadie quisiera pasar. Es algo que nadie quisiera que pasara con ninguna de las personas amadas. Con ninguno de mis hermanos. Yo quisiera que usted no pasara por ningún momento de oscuridad. Quisiera que todo el tiempo usted esté atento en el llamado que Dios le hizo. Yo quisiera que usted esté atento, igual que yo, en el destino que Dios me ha dado. Yo quisiera que usted y yo estemos atentos en todo tiempo, haciendo la voluntad de Dios a la que nos mandó a esta tierra. Pero hermanos, en estos momentos es difícil. En estos momentos usted lo único que siente es dolor. Y un dolor que nadie se lo puede quitar, nada se lo puede quitar. Un sufrimiento que realmente usted quisiera realmente morir. Un sufrimiento en el que usted quisiera quedarse dormido y no levantarse nunca más. Esos son los tiempos de oscuridad. Esos son los tiempos o las temporadas que todos y cada uno de nosotros vamos a pasar en esta tierra. Y si no estamos atentos a esto, mis hermanos, vamos a sufrir, vamos a batallar. Pero una de las grandes cosas que tenemos que tener nosotros en cuenta como cristianos, que todos vamos a pasar por ese tipo de tiempos, esos tiempos tenebrosos, pero tenemos que aprender algo y tenemos que darnos cuenta de algo. Que todos vamos a pasar por esos tiempos, pero que no significa que en esos tiempos de oscuridad, que en esos tiempos de sufrimiento, Dios no está con nosotros. Esto es lo que tenemos que tener realmente en nuestra mente y en nuestro corazón. Que en medio de pasar ese tiempo de sufrimiento o esa temporada de oscuridad, Dios está con nosotros. Amén. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente, tenemos que tener en nuestro corazón, que aún en medio de la mera batalla, Dios está ahí con usted y conmigo. Amén. Y creo, mis hermanos, que en este tiempo es algo de lo que lo que menos imaginamos es de que Dios está ahí. Por eso, una de las grandes cosas que habla también David en uno de los salmos, en el Salmo 23, que es muy famoso por todos nosotros, que es muy conocido por todos nosotros, en el Salmo 23, 4, David escribió esto y dice: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este mismo David, que pasó por muchísimos tiempos de oscuridad, por muchísimos tiempos que no alcanzaba a ver cuál iba a ser su futuro, cuál iba a ser el propósito de Dios para su vida, David después de que pasa este tiempo de sufrimiento, este tiempo de oscuridad, este tiempo de problemas, de sufrimiento, de dolor, llega el momento en el que escribe el Salmo 23 y dice: hey, aunque yo esté en medio del valle de muerte, aunque yo esté casi enfrente de morir, no voy a temer porque Dios está conmigo. Entonces, mis hermanos, una de las grandes cosas que tenemos que entender es de que Dios está con nosotros, aún así en medio del dolor, en medio de realmente el sufrimiento. Usted y yo tenemos que entender y tenemos que tener esa misma seguridad de David, que la seguridad de David era que a pesar de estar pasando por el valle más oscuro, a pesar de pasar por el tiempo más oscuro de su vida, a pesar de esa temporada más oscura de la vida de David, Dios está de tu lado como lo estuvo con David. Amén. Dios está de tu lado como lo estuvo con David. Pero hay algo más importante, ¿no? En este verso que les compartí de David. Esta declaración que hace David, hay algo muy especial en esto, porque aquí nos dice que la presencia de Dios no siempre va a eliminar la oscuridad. La presencia de Dios, mis hermanos, no siempre va a eliminar la oscuridad en la que tú y yo muchas veces vamos a pasar.
Yo y tú vamos a estar en medio del problema, en medio de no alcanzar a ver nada. Dios va a estar ahí. Dios no te va a mandar esa luz para que tú empieces a ver todo clarito y para que digas, wow, este es el propósito de Dios por el que mandó este tiempo de oscuridad a mi vida. Dios no va a quitar ese tiempo de oscuridad. Pero Dios te va a dar, o Dios te va a quitar el temor que sientes a la oscuridad. Porque eso es lo que dice David aquí. Dice, aunque yo esté en medio del valle de muerte, hermanos, no voy a temer. Tu vara y tu callado me va a infundir aliento, me va a seguir dando guianza para seguir adelante. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Dios no va a quitar, no te va a alumbrar en ese momento cuando estés en medio del gran problema. Pero Dios sí te va a quitar el temor. Amén. David dice, aunque yo esté por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estarás a mi lado. La presencia de Dios muchas veces, mis hermanos, no va a eliminar la oscuridad, pero sí va a quitar y te va a dar la fuerza para que tú no tengas temor a la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque la oscuridad no te hace ningún daño. El estar a oscuras, mis hermanos, no te hace ningún daño. Al estar en medio del bosque, en lo oscuro, no te daña eso. Puedes estar ahí y nada te puede pasar. Lo que te va a dañar es el temor que tienes a lo que puede pasar. El miedo de que muchas veces va a salir en tu vida y decir, wow, está oscuro. ¿Y si me sale un fantasma? Wow, está aquí bien oscuro, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde me muevo? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde puedo caminar? La oscuridad, mis hermanos, en sí, no es la que te daña. ¿Por qué? Porque todos vamos a pasar por esas temporadas de oscuridad. Todos vamos a pasar por esos tiempos oscuros. El gran problema aquí es el temor que muchas veces nace en nosotros por estar en medio de la oscuridad. Entonces, ¿qué puede hacer daño? El temor a la oscuridad es el que te hace daño. El temor a la oscuridad es el que muchas veces te va a paralizar. Mis hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces pasa que el temor a la oscuridad te paraliza completamente. Cuando te llega un temor tan fuerte, no te deja ni mover, no sabes ni qué hacer. El temor a la oscuridad te puede hacer retroceder. Si tú realmente ves un lugar oscuro, lo que menos quieres es atravesar por ese lugar oscuro. Si tú ves un lugar oscuro, tú dices, hey, yo no entro ahí. Ponle luz y entro. El temor a la oscuridad, mis hermanos, te puede hacer caer porque no ves a dónde vas a pisar, a dónde vas a caminar. Ese gran temor, mis hermanos, es una de las cosas que tenemos que ponerle muchísima atención a esto. Lo oscuro no te hace nada. El problema es el temor que tienes. Pero ¿quién te va a infundir aliento en medio de la oscuridad? ¿Quién es el que te va a dar la fuerza para seguir adelante en medio de la oscuridad? Hermanos, hasta este día yo he experimentado, yo en lo personal, en mi vida propia, yo he experimentado dos clases de oscuridad. Y creo que muchos de ustedes también lo han experimentado. Una de esa clase de oscuridad que yo he experimentado, mis hermanos, es por apartarme de Dios. He experimentado oscuridad en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en lo espiritual, en mi familia, por apartarme de Dios. ¿Por qué lo he hecho? Porque me he apartado de Dios y he experimentado esa oscuridad en mi vida donde no encuentro la forma de seguir adelante, porque me he apartado de Dios. Pero la otra, mis hermanos, he experimentado también una oscuridad por obedecer a Dios. Por estar en la voluntad de Dios también se experimenta la oscuridad. También se experimenta el tiempo del dolor. También se experimenta esos momentos desagradables en la vida de cada uno de nosotros, aunque tú estés haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Creo que muchos de nosotros no hemos analizado en este tipo de cosas y muchas veces nos daña tanto la forma de que creemos que funciona la vida, pero realmente no es la vida. Muchas veces cuando nosotros estamos aparte de las cosas de Dios, mis hermanos, el temor a qué va a pasar, a no saber qué hacer, a no tener una guianza de parte de Dios en nuestra vida, va a hacer que usted y yo, mis hermanos, veamos un tiempo de oscuridad, y es un tiempo de oscuridad tan doloroso, por desobediencia a Dios. Pero si nosotros realmente, muchas veces cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, y de todo nos sigue llegando esos momentos de oscuridad, mis hermanos, muchas veces es porque Dios quiere de una u otra forma arreglar o hacer algo en tu carácter para cambiar y ser mejor cada día. A mí me ha pasado.
Me he apartado de Dios y me ha ido mal. He estado tratando de hacer la voluntad de Dios y también me ha ido mal. Igual que usted, igual que a mí. Pero les puedo poner ejemplos bíblicos. Les puedo poner ejemplos de hombres y mujeres, en especial de hombres, que pasaron por tiempos de oscuridad. Unos por hacer la voluntad de Dios y otros por no hacer la voluntad de Dios. Podemos poner ese ejemplo de Jonás. Ese ejemplo de Jonás, que vivió un tiempo de oscuridad en su vida cuando desobedeció a Dios. Este hombre que quiso apartarse de Dios, cuando se alejó de su llamado y fue tragado por un gran pez, y durante 3 días estuvo en un momento de oscuridad dentro de ese pez, por no hacer la voluntad de Dios. Pero también podemos poner otro ejemplo muy famoso, que es José. Este hombre que realmente trató de cada día obedecer a Dios en su vida, que él estaba en medio de un tiempo de oscuridad, pero aún así en medio de la oscuridad se mantuvo firme en los pensamientos de Dios, se mantuvo firme en los principios que Dios le había enseñado, en los principios que su papá le había enseñado a José, en los principios de vivir cada día con esos valores en su vida. Pero aún así, tratando de hacer todo esto, tratando de hacer la voluntad de Dios, tratando de hacer la voluntad que su padre le había enseñado, terminó en una cárcel oscura y pasó por un tiempo de oscuridad por hacer la voluntad correcta de Dios. Estos 2 ejemplos de estos hombres, mis hermanos, nos dicen muchísimas cosas. Estos 2 ejemplos de estos hombres nos dicen que usted y yo no vamos a evitar pasar por tiempos de oscuridad. Los vamos a pasar, sea por apartarse de Dios o sea por hacer la voluntad de Dios. Ahora yo les voy a dar un consejo en carne propia y creo que usted lo ha tenido también. Si usted, mi hermano, va a pasar por tiempos de oscuridad en su vida, si usted va a pasar por esos tiempos dolorosos en su vida, si usted va a pasar por esos tiempos en los que usted no ve nada, en los que quisiera morir, hágalo haciendo la voluntad de Dios. Amén. Hágalo haciendo cada día lo que Dios le ha enseñado en su palabra a usted y a mí, en cada día en la que le hemos leído, en la que le hemos escuchado. Si vamos a pasar esos tiempos, que sea por hacer la voluntad de Dios. Porque si usted hace lo contrario, ese tiempo de oscuridad va a ser más doloroso, va a ser más triste. A lo mejor traiga muchísima rezaga después de lo que va a pasar en su vida, destrucción, daños en muchas áreas de su vida. Gracias y la gran misericordia de nuestro Dios que tuvo hacia Jonás. Porque, hermanos, desobedecer la palabra directamente hablada de nuestro Dios a uno de sus siervos y por sus ganas, porque él quiso, por el temor, lo que haya sido, no hacer la voluntad de Dios, fue tragado por un pez. Y eso no es agradable. Yo nunca he estado dentro de un pez y yo creo que usted tampoco. Pero les garantizo una de las grandes cosas, que no fue agradable. E igual con José. Tampoco fue agradable estar encerrado en esa cárcel por hacer la voluntad de Dios. Pero aún así, José se mantuvo firme haciendo lo que Dios quería que él hiciera. Entonces, ese es el consejo que yo les doy en esa área. Hermanos, ¿quién de nosotros no quiere apartarse en los tiempos de oscuridad? ¿Quién de nosotros no quiere correr en esos tiempos difíciles en los que atravesamos como iglesia? ¿Quién de nosotros no quisiera desaparecerse completamente y decir, hey, yo ya no quiero nada con esto? ¿Quién no quisiera que pasara eso? ¿Quién no quiere hacer eso? Yo casi diario. Yo casi siempre cuando estamos en procesos como iglesia, como directiva, como hermanos en la iglesia, lo que más quiero es desaparecer. Y me imagino que usted también. Pero hermanos, hay algo que nos sigue a cada uno de nosotros llevando hacia decir, hey, no dejes de hacer la voluntad de Dios. Hay alguien que está ahí diciéndote a ti, a mí, hey, no permitas que eso te venza. No permitas que ese tiempo de oscuridad te vence y te apartes de la voluntad que yo tengo para ti. Porque cuando estamos en medio de ese proceso, hermanos, se nos olvida todo. Se nos olvida que realmente tenemos un llamado en este lugar. Se nos olvida que realmente tenemos un servicio en este lugar. Se nos olvida que realmente somos hijos de Dios. Y ese es el gran problema de muchas veces como nosotros, como cristianos. No podemos seguir así. A todos nos va a pasar, a todos nos va a llegar.
¿Qué tenemos que hacer? Algo tenemos que hacer porque la palabra de Dios aquí está para nosotros. Algo tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo podemos seguir adelante sin ver? ¿Cómo podemos seguir adelante en tiempos de oscuridad? Ya les compartí que estos hombres de antaño, estos hombres bíblicos, pasaron por tiempos de oscuridad. Inevitable para ellos. Ya les compartí que muchos de nosotros vamos a pasar por esos tiempos de oscuridad. Son inevitables para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? ¿Cómo podemos seguir adelante en tiempos de oscuridad? Una de las grandes cosas que les quiero compartir hoy y una de las primeras cosas que necesitamos y es muy indispensable para cada uno de nosotros en medio de los tiempos de oscuridad es buscar la palabra de Dios. Es ir a la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Hermanos, para mí es difícil, de verdad les digo, pararme aquí enfrente de ustedes y poder decirles que tenemos que sujetarnos a la palabra en medio del problema. En medio del problema lo que menos queremos es leer la Biblia. No creemos que realmente ahí está el antídoto, no creemos que ahí está la razón para seguir nosotros adelante en medio del problema. Es lo que menos queremos pensar. Pero aquí en este salmo nos dice que la palabra es lámpara a nuestros pies. Que la palabra es luz a nuestro camino. Su palabra es una lámpara, mis hermanos, que guía nuestros pies y va a iluminar el camino. Pero lo que realmente quisiera compartir con ustedes es de que la palabra nos va a hacer capaces de seguir adelante en los tiempos de oscuridad. La palabra de Dios va a encender esa luz que necesitamos cada uno de nosotros para poder seguir caminando en ese momento de oscuridad. El salmista nos enseña que la palabra de Dios es la palabra que guía nuestros pies e ilumina nuestro camino. Hermanos, yo he aprendido algo. Yo he aprendido algo a través, no porque yo sea inteligente, no por nada de eso, sino porque lo he aprendido en la lucha, lo he aprendido en medio de la batalla, en medio del sufrimiento. Pero para mí como electricista, el tener una lámpara en todo tiempo es útil. Para mí, traerla conmigo en todo tiempo, una lámpara, es útil, es necesaria. Pero tener una lámpara en medio de la oscuridad es indispensable. Porque la lámpara es necesaria para mí en todo tiempo. Hay veces que no la ocupo. Tenerla conmigo es necesaria, está ahí. Pero cuando llego a lugares oscuros, es indispensable tener una lámpara para mí. La necesito. Cuando llego a los lugares donde está oscuro, mis hermanos, tengo que tomar esa lámpara, porque si no tengo lámpara no puedo hacer nada, porque está oscuro ya. Es lo mismo si realmente ponemos esto en lo espiritual. Para nosotros, mis hermanos, como cristianos, es necesario leer la palabra de Dios cada día. Es necesario. Para nosotros como cristianos es necesario cada momento, cada día, cada oportunidad que usted tiene es ir y leer, informarse en la palabra de Dios. Pero es indispensable para usted la palabra de Dios y para mí cuando estamos en medio de la oscuridad, en medio del problema. Es indispensable. Indispensable no es lo mismo que simplemente ser necesidad. Indispensable, mis hermanos, es algo más fuerte, es algo que realmente necesitas a fuerzas para poder seguir adelante. Por eso, tenemos que entender la palabra, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y el problema de muchos cristianos, mis hermanos, es que muchas veces su lámpara está apagada. Eso es lo que realmente nos va a llevar al sufrimiento más del tiempo o más del momento en el que Dios predijo para cada uno de nosotros para que pasáramos por ese tiempo de oscuridad. Muchos cristianos tienen la lámpara apagada por tener la Biblia cerrada. Por tener la Biblia cerrada es una lámpara apagada, no hay dirección. Cuando nosotros tenemos la Biblia cerrada, no hay guía para nuestras vidas. No hay luz en nuestra vida. No podemos ver el camino, no podemos ver la dirección, no podemos ver hacia dónde vamos. Estamos en oscuridad, estamos en tinieblas. No podemos ver lo más inteligente, no podemos ver lo que realmente Dios quiere hablarnos a través de su palabra.
Pero lo más inteligente que podemos hacer nosotros como cristianos, mis hermanos, es encender nuestra lámpara. Hermanos, yo he escuchado tantísimos hermanos, y yo lo he dicho muchas veces, que yo soy inteligente para salir del problema. Yo siempre soy una de las personas que me gusta pensar para poder salir del problema en el que estoy. Me gusta sentarme y analizar y decir, wow, ¿qué tengo que hacer? Pero ha habido uno de los grandes problemas que no sé qué hacer. Y nunca me he puesto a pensar que realmente mi inteligencia, lo que tengo que usar en el momento de la oscuridad, en el momento de la batalla, en el momento del problema, es ir y encender la lámpara que realmente necesito para seguir adelante, que es la Biblia. Eso es lo que primero me tiene que enseñar a mí para poder seguir adelante, y eso es lo que realmente le va a enseñar a usted a seguir adelante. Hermanos, el abrir muchas veces la palabra de Dios no solamente le va a alumbrar su camino, no solamente va a iluminarlo en ese momento, sino que también va a alimentar su fe. Algo de lo que hemos estado viendo todo este mes, la fe. Una fe que vale la pena vivir. Entonces, imaginémonos esto. La lámpara, la palabra de Dios es nuestra lámpara para seguir caminando, pero la misma Biblia alimenta nuestra fe para seguir adelante. ¿Saben por qué? Porque en los tiempos de oscuridad, en los tiempos en los que usted y yo no podemos ver nada, lo único que vamos a necesitar va a ser fe. Y eso es lo que más desaparece en los tiempos de oscuridad. Nuestra fe se fue. Esa fe que muchas veces decíamos que teníamos muchísima fe, desaparece completamente en esos momentos de oscuridad. Y la palabra de Dios alimenta nuestra fe. Muchas veces en tiempos de oscuridad, los pasos que tú vas a tener que dar, mis hermanos, van a ser pasos en los que no puedes ver nada. Por eso es de que necesitas la fe. Por eso es de que necesitas alimentar tu vida con la palabra de Dios, seguir leyendo todo lo que nuestro Dios tiene escrito en su palabra para poder dar ese paso sin ver. Porque cuando estás oscuro no ves nada, no ves a Dios. Esa fe, mis hermanos, es la que te va a enseñar y te va a ayudar a seguir esa ruta que Dios tiene para ti. Solamente por la fe. Porque cuando tú estás a ciegas, cuando no alcanzas a ver nada, no ves la ruta, no ves el camino, no ves las señales, no ves nada. Solamente lo que tienes que hacer es creer en que tienes que seguir adelante. Muchos de nosotros creo que nos pasa muchísimas cosas de que cuando estamos en el proceso, en el desorden de nuestra vida, en lo que realmente Dios quiere pasar para muchos de nosotros, nos olvidamos de esa ruta, nos olvidamos de ese camino y tenemos que dar ese paso creyendo que todo va a estar bien. Muchas veces vamos a ver una iglesia destruyéndose, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir caminando en fe, creyendo que esa iglesia se va a levantar, que esa iglesia se va a mantener en fe. Pero hermanos, hemos sido testigos, muchos de nosotros, de cómo muchas veces nuestra iglesia, este lugar, nuestros hermanos se van apartando de esta congregación. ¿Y qué hacemos? ¿Nos agüita? ¿Nos hace sentir tristes? ¿Nos hace sentir como que esto no es lo correcto? Como que este lugar no fue puesto por Dios. Se nos olvida el llamado al que Dios nos hizo en tenernos a este lugar. Pero mis hermanos, cuando estás en medio de todo ese proceso, cuando estás en medio de todo ese desorden, cuando viene todo ese desorden a tu vida, tú y yo tenemos que caminar por fe. Y esa fe la vas a encontrar leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, en muchos de los ejemplos que nos dice ahí es, de que la iglesia sufrió muchísimos ataques, sufrió muchísima separación, sufrió muchísimas cosas que tú y yo seguimos pasando hasta el día de hoy. Y esos hombres y mujeres de antaño, hasta el día de hoy, y usted tenemos esta palabra, este lugar, todo, porque muchos de estos hombres se mantuvieron fieles en fe, creyendo que realmente este es el camino correcto para todo cristiano. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Hacer lo mismo. Y les digo una cosa, no lo podemos evitar. Vamos a pasarlo. Usted y yo vamos a pasar estos procesos, esos tiempos de oscuridad, nos va a doler muchísimo, pero tenemos que seguir manteniéndonos con la lámpara encendida, con la lámpara, con la palabra de Dios abierta, leyéndola, aplicándola y creyendo que esto va a tener un final agradable. Porque si no, mis hermanos, nos va a destruir.
Entonces, una de las grandes cosas que tenemos que entender, mis hermanos, es de que sin fe no vamos a poder caminar hacia adelante. Y eso no solamente nos va a ayudar a tener la dirección en cosas o en los momentos que la palabra de Dios nos enseña, sino que muchas veces la palabra de Dios va a ser muchas veces nuestro alimento para seguir adelante. Ese alimento que solamente nos puede fortalecer para seguir ahí. Usted, mis hermanos, en los tiempos de oscuridad, en los tiempos de sufrimiento, como iglesia, a veces hasta el hambre se le va. Usted, por más de que coma, por más de que trate de ingerir algo para sentirse fuerte o fortalecido, no le va a llegar. No le va a dar la fuerza a la comida. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es ir a la palabra para que la palabra le fortalezca, para que usted siga adelante con ese alimento sólido, fuerte que necesitamos en esos tiempos para seguir adelante. Hermanos, nada que sea comida va a poder darle fortaleza en medio de la oscuridad, si no es la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender, mis hermanos, y lo primero que tenemos que hacer en medio de la oscuridad es encender la luz, abrir su Biblia, lea su Biblia, agárrese de la palabra, tenga fe en que esa palabra sigue vigente. Tenemos que seguir haciéndolo. Otra de las cosas, o la segunda parte, o la segunda cosa que a mí hasta este momento me ha ayudado muchísimo a seguir adelante, hasta este momento, hermanos, es recordar algo bien hermoso, que Dios me ama. Hermanos, el amor de Dios nos va a ayudar en los momentos de oscuridad, porque nos vamos a sentir amados. Vean lo que dice Isaías 49:15, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Gloria a Dios. Hermanos, esta declaración realmente debería levantarnos a cada uno de nosotros. Les digo por qué. Porque si tú quieres seguir adelante en la oscuridad, tienes que creer que estás rodeado del amor de Dios. Tienes que recordar que a pesar de la oscuridad, que a pesar de la adversidad que estás pasando, que a pesar de la dificultad que estás pasando, Dios te ama. Amén. Hermanos, Dios lo ha hecho hasta el día de hoy conmigo y lo ha hecho con muchísimas personas como ustedes. Si siempre estamos recordando que Dios nos ama, eso nos va a levantar. ¿Por qué? Porque si Isaías habla esto, si Isaías dice que la mujer va a llegar un momento que se olvide de lo que realmente salió de su vientre, es porque puede pasar y ha pasado. Pero ¿quién no se va a olvidar de eso? ¿Quién no se va a olvidar de ti? ¿Quién no se va a olvidar de usted, de cada niño, de cada jovencito? ¿Quién no se va a olvidar nunca de él? Es Dios. Amén. La madre puede llegar el momento en que se olvide del hijo, por más que lo ame. Por más de que diga que nunca se va a olvidar de su hijo, de lo que salió de su vientre, se va a olvidar. Pero Dios nunca lo va a hacer. Amén, amén. Y esto es lo bueno de recordar de que Dios nos ama con un amor incomprensible. Porque es una de las cosas, mis hermanos, que el enemigo va a intentar muchísimas veces en muchas de las áreas de nosotros. Cuando estamos en medio de la oscuridad, lo primero que él va a intentar es apartarnos y hacernos sentir que Dios no nos ama nomás. ¿Por qué? Porque el diablo sabe, mis hermanos, que si nos hace dudar del amor de Dios, y él es lo que más ataca, porque el enemigo sabe que si tú llegas a dudar del amor de Dios, vas a llegar a dudar de las promesas de Dios. Vas a llegar a dudar del llamado de Dios y vas a llegar a dudar de la salvación de Dios. Cuando uno se olvida del amor de Dios, mis hermanos, uno puede pensar todas las cosas en su vida. Cuando uno se olvida de que realmente Dios lo ama, uno se olvida del llamado, uno se olvida del propósito, uno se olvida de que realmente Dios dio su Hijo por cada uno de nosotros. Y les digo una cosa, yo al día de hoy estoy seguro, mis hermanos, que Dios me ama. Amén. Y creo que hasta el día de hoy es el que me ha levantado. He buscado en muchísimas áreas, he buscado muchísimas formas de sentirme amado, y al final de cuentas, del único que me siento amado es de Dios. Ahora, si Dios me ama, y si yo creo que Dios me ama, voy a estar seguro de sus promesas. Si yo no estoy seguro de que Dios me ama, entonces no voy a estar seguro de su llamado.
Si yo no estoy seguro que Dios me ama, ¿cómo realmente voy a estar seguro que Él envió a su Hijo a morir por mí y por usted? Porque Él realmente lo hizo por amor. Él realmente mandó a su Hijo a morir por el amor, por su amor a cada uno de nosotros. Pero si no sabemos, o si nos hace el diablo dudar del amor de Dios, mis hermanos, no vamos a creer que Él envió a su Hijo por amor por cada uno de nosotros. Porque el amor de Dios, mis hermanos, muchas veces es esa ancla que nos mantiene seguros en los tiempos de la tormenta. En los tiempos de sufrimiento, el ancla, el amor que Dios pone en nosotros, esa ancla que nos detiene a mantenernos firmes, a seguir adelante, es lo único que nos va a mantener ahí sostenidos. En tiempos de tormenta es cuando yo sé que no importa lo que estoy viviendo, no importa lo que estoy pasando, no importa lo que estoy enfrentando, porque sé que Dios me sigue amando cada día. Yo quiero recordarte que a pesar del pecado de muchos de nosotros, que a pesar del pasado que muchos de nosotros tenemos ya, que a pesar de los errores que cometemos cada día, a pesar de tus problemas presentes, Dios te sigue amando. Dios te ama de una manera incondicional, de una manera inagotable. El amor de Dios, mis hermanos, no es condicional. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es algo que no alcanzamos a entender. El amor de Dios no es cualquier clase de amor. El amor de Dios es hacia los seres humanos, mis hermanos, no se acaba. Usted y yo hemos escuchado muchas veces que el amor se acabó, que el amor hacia el prójimo se acaba, que el amor hacia muchas cosas se termina. O muchas veces dice, hey, es que ya lo dejé de amar, o la dejé de amar, o dejé de amar a mi hijo por lo que hizo, o dejé de amar a mi hija por lo que hizo, por los errores que cometió. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios no se termina. El amor de Dios es incomparable, no tiene un fin. Hermanos, si alcanzamos a entender en medio del problema que este amor es más grande de lo que alcanzamos a entender, hermanos, vamos a seguir adelante en medio del problema, en medio de la dificultad. Ahora, el amor de Dios, mis hermanos, es algo tan lindo para cada uno de nosotros. Y Dios no te ama de acuerdo al comportamiento que tú tengas. Sáquelo de su mente. Dios no te ama por eso. Dios te ama de acuerdo a lo que Él es. Dios te ama de acuerdo a la deidad, quien es Él. Dios te ama porque tú eres su hijo. Y eso es lo que realmente importa. Tú eres un hijo de Dios. Aleluya. No por lo que hagas, no por lo que yo piense de ti. Dios te ama porque tú eres su hijo. Y hermano, eso, si el diablo llega a hacerte creer que tú no eres hijo de Dios, ten en cuenta esto, que cada día vas en decline a la perdición y hasta la muerte, a quedar destruido completamente. Porque recordemos que el diablo no es una de las personas agradables, no es una de las personas que te dice que no te va a atacar tanto, que nomás te va a cuidar un poquito, que te va a dar la oportunidad de seguir adelante mientras estés haciendo su voluntad. El diablo te va a destrozar completamente. Y muchos de nosotros a lo mejor no lo vemos literalmente, pero realmente sabemos que sí. Sabemos que ese diablo no para. Hermanos, por eso tienes que entender que realmente la manera de Dios de amar es una forma tan hermosa. Por eso tú tienes que mantener tu lámpara, esa lámpara que ilumina tu camino. Tienes que entender que el amor de Dios es un escudo que te protege en los tiempos de oscuridad, en los tiempos de dificultad, en los tiempos de adversidad, mis hermanos. Él siempre te va a proteger y te va a hacer ese escudo para que tú sigas adelante. Pero el amor de Dios, mis hermanos, es ese escudo que te protege de las mentiras del enemigo en la oscuridad. Porque cuando uno está en medio de la oscuridad, en medio del problema, lo primero que viene el enemigo a susurrar a tus oídos, dice, hey, ¿tú no eres hijo de Dios? Dios no te ama. Dios no te ama a ti porque tú estás pasando este tipo de proceso, este tiempo de oscuridad. Dios no te ama a ti tanto, porque Dios no escucha lo que tú estás diciendo. Dios te está haciendo a un lado. Estás pasando esto porque Dios no le importas. Estás pasando esto porque tú no eres un hijo de Dios. Estás pasando esto porque el pasado que tú tienes
te va a llevar a que tienes que pagar consecuencias por lo que has hecho. Eso es lo que el diablo está siempre pensando y siempre está susurrando a nuestros oídos, mis hermanos. Pero tú tienes que entender esto. Tú eres un hijo de Dios. Tú no estás aquí realmente por el pasado. Tú estás pensando esto en tus errores y Dios no está contigo. Dios no te ama, pero el amor de Dios nos recuerda que a pesar de que estás viviendo, a pesar de lo que tú estás viviendo, Dios te va a seguir amando. Dios te ama a pesar de la enfermedad que estés pasando. Dios te ama a pesar del fracaso en el que estés viviendo. Dios te ama a pesar de tu caída, de las caídas que has dado. Dios te sigue amando. Dios te ama a pesar de los errores. Dios te ama a pesar del pasado tuyo. Dios te ama a pesar de que el mundo se está cayendo en pedazos. Dios te sigue amando. Hermanos, Dios a usted y a mí nos amó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Amén. Dios nos amó desde antes de que nos pusiera en el vientre de nuestra madre. Él nos conoció desde antes. Porque ese amor de Dios, mis hermanos, no tiene comparación. Ese amor de Dios es como estar bajo esa mano protectora y todos hallamos un gran refugio en el amor de Dios, porque Dios nos protege. El amor de Dios nos cubre en los tiempos de oscuridad. Por eso, por lo tanto, toda la mentira que puede venir de esos tiempos o en los tiempos que muchas veces pasamos, tú la puedes repeler sabiendo que a pesar de que estoy viviendo, a pesar de lo que estoy viviendo, yo sé que Dios me ama. Una de las grandes cosas, mis hermanos, que más me ha ayudado en los tiempos de oscuridad o en los tiempos que muchas veces paso, es de que muchas veces no encuentro la salida, muchas veces no puedo ver la luz y no puedo ver respuestas, no puedo ver el llamado que Dios me tiene y no puedo ver el camino de las cosas en las que más me ha ayudado. Pero una de las cosas que tengo que aplicar junto con ustedes cada día es de que Dios me ama y que tengo el amor de Dios en mi vida. Cada mañana es despertarnos como pensar y recordar lo siguiente es de que Dios me ama. Sí, Señor. Pero muchas veces, mis hermanos, no puedo ver el camino, pero Dios me ama. No puedo ver la respuesta, pero Dios me ama. Amén, amén. No puedo ver la salida, pero Dios me ama. Y una de las grandes cosas que tenemos que tener es descansar cada día en el amor de Dios. Hermanos, es muchísimo lo que puedo seguir compartiendo del amor de Dios. Y tengo muchísimo que escribir aquí, que cuando estaba tan metido realmente en ese momento decía, wow, Señor, todo esto pasa en mi vida. Todo esto pasa en la vida de cada uno de mis hermanos. Muchas veces, por estar tan metidos en tantos problemas, en tanto desorden, en tanto tiempo de oscuridad, nos olvidamos de todo esto. Pero mis hermanos, lo único que me ha sostenido hasta el día de hoy es mantenerme creyendo que la palabra de Dios es una palabra eficaz, que funciona y que sirve para seguir adelante, que el amor de Dios hacia mí es incomparable, que no puedo pagar por ese amor, que no puedo dar nada por ese amor, porque ese amor es un amor, hermanos, incomprensible. Y eso es lo que realmente cada día me ayuda a seguir adelante, reconociendo que yo soy hijo de Dios. Amén, amén. Ahora, yo quiero realmente recordarles a cada uno de ustedes que ustedes, así como hombres y mujeres, seguimos siendo hijos de Dios. Sí, amén. No se olvide de eso. Sí, amén. No se olvide de que usted, por más problemas que ha tenido, por más errores que ha tenido, no se le olvide que usted sigue siendo hijo de Dios. Que aún así, aunque usted se ha equivocado por muchísimas veces, que ha tenido muchísimos conflictos, que ha tenido muchísimos errores y que sigue pasando por esos tiempos de oscuridad, usted sigue siendo hijo e hija de Dios. Amén, amén. No por como yo lo trate, no por como yo le diga o no por como yo lo haga sentir, sino porque realmente usted es hijo e hija de Dios. Y eso es lo que realmente tenemos que entender cada día. Pero una de las grandes cosas, mis hermanos, que realmente quisiera ponerles muchísimo el enfoque, es de que muchas veces lo que necesitamos en medio del proceso, en medio de la dificultad y en medio del problema, es confiar en Dios. Les digo una de las grandes cosas.
ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil tener que confiar en Dios o tener que entregarme en las manos de Dios. Y creo que ha sido muy difícil para muchos de ustedes y junto conmigo. Hemos pasado por tiempos de dificultades muy pesados. Hemos visto realmente la mano de Dios moverse a nuestro lado. Pero a final de cuentas, mis hermanos, hay algo que no nos hace confiar en Dios. Hay algo que realmente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Porque cuando nosotros no confiamos en Dios, cuando no confiamos en que Él está haciendo las cosas a su forma en nuestras vidas, vamos a confiar en nuestros recursos. Vamos a confiar en lo que tenemos. Vamos a confiar en nuestras propias emociones. Y eso es lo que muchas veces nos va a hacer caer y nos va a hacer perder. Hermanos, el confiar en Dios no es confiar en alguien que nos va a fallar. Porque sabemos y entendemos que hay muchas cosas que tenemos en este mundo que muchas veces nos enfocamos en confiar completamente en ellos o en las cosas que tenemos y nos damos cuenta que no funcionan. Ha habido muchísimos hombres y muchísimas mujeres que se han enfocado o han confiado realmente en lo que tienen materialmente, en una casa, en dinero, en un buen carro, pero nos damos cuenta que a final de cuentas todo eso se descompone. Todo eso, a final de cuentas, en medio del problema, en medio de las circunstancias, usted ni siquiera se acuerda que tiene una grande casa. En medio del conflicto, en medio del problema, en medio de la circunstancia, usted no se da cuenta y ni siquiera se acuerda que tiene dinero en el banco para poder pasar ese tiempo de oscuridad. Pero realmente cuando nos anegamos completamente a nuestro Dios y confiamos completamente en Él en medio de la oscuridad, mis hermanos, vamos a entender algo muy fuerte y muy agradable para nuestras vidas como cristianos. Es a confiar en Dios. Amén. Y les digo una cosa, creo que eso es lo más difícil que podemos hacer. Creo que eso es lo que más tenemos que recordar y tenemos que tenerlo como prioridad en los momentos de oscuridad. ¿Por qué? Porque, hermano, van a seguir pasando. Van a seguir pasando esos tiempos de oscuridad en nuestras vidas que realmente la única forma de librarlos es confiar en Dios. Señor. Es negarnos completamente a Él. Amén, amén. Yo les puedo compartir de que ha habido momentos en mi vida, hermanos, y les compartía este punto, les compartía esta reflexión, porque, hermanos, ha habido momentos en estos meses que he pasado que realmente no he querido seguir viviendo más. No he querido seguir caminando más hacia adelante. Con el tiempo cada vez me van poniendo más enfermedades en mi vida, en mi cuerpo, y digo, wow, hace un tiempo atrás me pusieron como que estaba propenso a diabetes. Entonces uno empieza a cuidarse, uno empieza a decir, wow, pues ahora sí voy a echarle ganas a las cosas de Dios, voy a agarrarme, voy a esto y lo otro. Pero esta siguiente vez que fui al chequeo me dicen que ya tengo diabetes. Entonces yo me pongo a pensar y digo, Señor, si usted me dice que haga su voluntad, estoy tratando de echarle ganas en su voluntad, estoy tratando de seguir adelante en todo lo que usted me dice. No al 100% porque no soy perfecto igual que muchos de ustedes. Pero me he puesto a pensar y digo, wow, ¿cómo Dios sigue haciendo todo esto de una forma que yo no lo entiendo? No quiero realmente seguir caminando, ni siquiera quiero seguir teniendo un cargo en la iglesia cuando realmente me estoy muriendo por otro lado. Cuando me estoy deshaciendo, cuando tengo que poner atención a tantas cosas en mi vida. Señor, trato de seguir haciendo su voluntad y más mal me va. Más peor o más desagradable se sigue poniendo mi vida cada día más. Y yo cada día, hermanos, con toda esta medicina, con todo este problema, cada vez me siento peor. Cada vez mi cuerpo me está diciendo, hey, te estás acabando cada vez más. Hermanos, es un sufrimiento que a veces me pongo a pensar y digo, yo no quiero sufrir esto, Señor. Yo no quiero pasar estos tiempos. Por eso hace rato cuando escuchaba esta canción que algún día cantamos aquí con el hermano Luis, a mí me ponía a pensar porque decía yo, wow, en ese tiempo yo estaba bien. En ese tiempo cuando yo decía y le compartía a ustedes, a los que estuvieron aquí esa vez, que les decía que en medio del dolor, en medio de todo, alaba a Dios. En medio de la circunstancia, alaba a Dios. Pero hermanos, yo estaba bien. Económicamente estaba bien. Físicamente creo que estaba bien porque no me habían
identificado ninguna enfermedad. Pero ahora que escucho esa canción, digo, Señor, yo estaba todo bien cuando estábamos todo tranquilo, todo nice. Pero llega el momento en el que empieza a venir todo ese desorden a la vida, y es cuando uno, mis hermanos, se empieza a olvidar de todo. Uno no quiere saber de nada. Uno lo que quiere es ir a enterrarse ya vivo y morirse ahí y decir, wow, ya se acabó todo esto, Señor, lléveme con usted mejor. Pero no. Nuestro Dios lo que más que nada quiere es de que sigamos confiando en Él. Y hermanos, le digo una de las grandes cosas. No se lo digo esto para que usted quiera ir a enfermarse y sentir el amor de Dios en su vida. No le digo esto para que usted no tenga un cuidado de su vida, de su cuerpo, de su salud. No le digo esto porque le digo la gran verdad. No es agradable, yo no lo quería. Yo lo que pensaba era que Dios me estaba bendiciendo con dinero, con comida, que tenía todo, descansar, haciendo todo la forma que yo pensé que estaba funcionando. Pero les digo una cosa, no es así. Y yo decía, wow, Señor, no, yo a veces, porque yo veía, hermanos, y escuchaba a ciertas personas que pasaban por ciertos procesos y decía, wow, Señor, usted cómo los bendice estas personas cuando están en medio del proceso, cuando están en medio de la oscuridad, esas peleas fuertes que se avientan, que tienen que pasar como familia. Señor, ahí sí se ve la mano suya con ellos. Aleluya. Y les digo una de las grandes cosas, cuando empieza a pasar todo eso, y hermanos, a lo mejor mi enfermedad es pequeña en comparación a las que ustedes tienen. A lo mejor mi tiempo de oscuridad está pequeñito a comparación al que usted trae. A lo mejor el mío es insignificante al dolor que usted siente por su hijo, por su hija, por su esposo, por su esposa. Es insignificante. Pero le quiero recordar que usted no está solo, que usted no está a la disposición del enemigo a que haga con usted lo que él quiera hacer. Usted tiene la palabra de Dios, usted tiene el amor de Dios, usted sigue siendo el hijo de Dios. Hermanos, si se nos olvida eso, si se nos olvida que tenemos la palabra de Dios para nosotros, si se nos olvida que el amor de Dios es tan grande e incomparable y que no importa que usted esté todo enfermo, esté ya viniendo en silla de ruedas, que no importa que usted ha fallado, que no importa cómo esté usted, que Dios lo ama. En medio de ese proceso, en medio de esa oscuridad, usted va a seguir adelante. Amén, amén. ¿Es difícil? Muy difícil. ¿Es triste? Muy triste. ¿Es desagradable? Lo es. Pero lo va a pasar. Amén, amén. Lo va a pasar. Y lo vamos a pasar. Amén. Y les digo una de las grandes cosas. Que aún así, mis hermanos, vean esto. Que aún así, si Dios no permite o no me quiere sanar, si Dios no permite sanarlo a usted, si Dios no permite sanar su corazón de todo el daño que ha pasado, aún así que si usted quisiera seguir así o lo que pasara en su vida, Dios lo sigue amando. Amén. Y esto es lo que tenemos que recordar. Señor. Hermanos, lo que estamos pasando no es un castigo de Dios. De verdad que entendámoslo de esta forma. Lo que muchas veces, que a veces nos quedamos sin dinero, no es porque Dios nos castigue. Que haya necesidad en tu vida no es porque Dios te está castigando. Dios no te castiga. Que tú estés pasando enfermedades, no es que Dios te esté castigando. Recuerda que el perdón de Dios ya ha sido, el perdón ya está contigo, ya eres un hijo de Dios. Amén. Y hay veces que el enemigo, cuando yo estoy en mi casa, que me llega esa presión que se sube y se baja, que se siente uno morir, que no sabe ni cuándo correr. Hermanos, me siento y digo, Señor, de verdad, fue por todo lo que usé de drogas en aquellos tiempos. Fue por todas esas malpasadas, todo el daño, todo lo que robé, todas las personas que dañé, todas las personas que golpeé. ¿Será que realmente me está pagando este castigo porque he sido malo? ¿Por todo lo malo que fui? ¿Por todo lo incorrecto que hice? Y les digo una de las grandes cosas, hermano. Me acuerdo y digo, tú me amas. Amén, amén. Y digo, wow, entonces no es de que yo esté pagando lo que hice en aquel tiempo, porque eso ya fue perdonado. Sí. Esto ya estuvo perdonado. Lo único que me llega a cada día es, sea como sea, si aún así Dios me sigue teniendo con esta enfermedad, por más de que usted ore por mí, si Dios quiere que de eso me vaya con Él, así va a ser.
Pero hermanos, Dios sigue siendo Dios. Amén, amén. Dios sigue siendo bueno. Así es. Dios sigue teniendo el control y Dios sigue siendo Dios a pesar de cualquier sea la Amén, circunstancia. amén. Pero nosotros lo que tenemos que hacer algo. Hemos aprendido mucho, hermanos, de que hemos aprendido tanto de los ejemplos de muchos hombres y mujeres que se han mantenido fieles a Dios, ¿sí o no? Muchos hombres se han mantenido fieles a Dios a pesar de las circunstancias. Tuvieron que morir, tuvieron que pasar procesos duros, pero se mantuvieron firmes a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que seguir haciendo cada uno de nosotros, hermanos, a pesar de cualquier sea la oscuridad que estemos pasando? Mantenernos firmes a Dios. Amén, amén. Hay muchísimos de los que quisiera hablar, quisiera compartirles más, hermanos, pero el tiempo realmente se va rapidísimo. Pero le doy un consejo. Si va a pasar tiempos de oscuridad, páselos obedeciendo a Dios. Amén, amén. Páselos agarrado de Dios. No desobedezca a Dios. No desobedezca el llamado que Dios le tiene a cada uno de ustedes. No lo desobedezcan. Aunque estemos todos deshaciéndonos sin poder caminar, hay que seguir haciendo el llamado que Dios nos dio. Amén. No nos desanimemos. Aunque todos y cada uno de nosotros estemos pasando por procesos difíciles, hermanos, sigan adelante. Amén. De verdad que es algo tan hermoso. De verdad que una de las grandes cosas que yo vi en esta mañana, y lo he visto muchísimo en muchísimos de ustedes, de muchos de ustedes he visto muchísimo ejemplo. Gracias a Dios que no me ha pasado por muchísimos procesos como los que han pasado ustedes. Pero los procesos que han pasado los pastores, los procesos que han pasado ustedes con sus hijos, los procesos que han pasado jóvenes, todos hermanos, solamente los he visto y me he gozado porque han seguido fieles a Dios. Solamente he visto, solamente los veo cómo se avientan unas buenas batallas, cómo se avientan unas buenas peleas contra el enemigo, contra las circunstancias, contra todo el mundo, contra esos tiempos de oscuridad. Y yo decía, wow, son mis héroes, porque realmente le han echado ganas y hasta el día de hoy han seguido adelante. Aleluya. Y hermanos, eso es lo que me hace seguir realmente hacia adelante. Les digo una de las grandes cosas, y no voy a nombrar nombres de nada, no quisiera hacerlo, pero son muchos ejemplos. Todos tenemos aquí muchísimos ejemplos para seguir adelante. Entonces, hermanos, solamente sigamos adelante. Sigamos adelante porque esto no termina aquí. Amén, amén. Venga lo que venga, nos señale, nos diga lo que nos diga. Recuerde que Dios nos sigue amando. Amén. Como sea usted. Amén. Si usted se enojó, si usted es malo, si usted es vergonzoso, si usted es todo eso, Dios lo ama. Amén. Amén. Si yo estoy feo, Dios me ama. Aleluya. Amén, también, también. Entonces, de verdad, hermanos, hay que seguir adelante. Aleluya. Hay que seguir adelante. Tú Les eres digo una bueno, cosa, Señor. solamente para que no se asuste, pero vamos a seguir pasando procesos. Así es. Vamos a seguir pasando tiempos de oscuridad. Mire, arrímese con los que ya lo pasaron. Aleluya. Pregúntele a los que ya lo pasaron. Pregúntele y dígale cómo le han hecho. A lo mejor le va a decir, pues nomás llorar y llorar. Bueno, si ese es lo que necesitamos para seguir, hermanos, hay que seguir adelante. Así que, de verdad, sigamos viviendo esa fe que vale la pena vivir. Amén, amén, amén. Vale la pena vivir. Amén, Así amén. que, Señor. hermanos, voy a pedir que se pongan de pie. Tú eres Aleluya. bueno, Señor. Amén, Un amén. aplauso a Dios.